Pues buenas tardes, saludamos a nuestro alcalde, Vidal Blanco, a las personas que me acompañan en esta mesa, Fernando Álvarez, nuestro ponente y autor del libro que hoy vamos a presentar. También a nuestro vecino Teo Donaire. Muchísimas gracias porque siempre que te metemos en estos líos pues te prestas a estar por aquí. Bueno, saludo a mis compañeros del equipo de gobierno, a los miembros de los centros educativos también que nos acompañáis, asociaciones culturales, colaboradores del área de cultura y patrimonio, que siempre que también os decimos que hagáis algún tipo de publicación para la Revista del Santo o que nos ayudéis en otro tipo de eventos, siempre estáis ahí, y vecinos todos. Bueno, como sabéis, pues estamos hoy aquí, es un día muy especial para mí y creo que para Trigueros también lo es, porque asistimos al nacimiento de una nueva iniciativa cultural que pretende dejar huella en la memoria colectiva de nuestra tierra. El libro que hoy presentamos es el primer número de la que pretende ser una colección que se edite de manera anual desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Trigueros, bautizada como Huellas de Trigueros. Huellas de Trigueros, su nombre constituye por sí mismo toda una declaración de intenciones, pues nace del objetivo de contribuir a descubrir por parte de sus lectores las pisadas que el tiempo y la historia han dejado en nuestro pueblo. Una manera de explorar, preservar y compartir los rastros de quienes han formado parte de Trigueros a lo largo de la historia de la humanidad. Me gustaría comentar que con esta iniciativa tratamos de aunar los capítulos más importantes de nuestra historia, los hechos y sucesos que tejieron nuestro devenir y que han marcado la idiosincrasia de Trigueros. La historia revela lo que somos, manifiesta nuestra identidad, y con esta recopilación histórica la ponemos a disposición de la ciudadanía de una manera interesante y didáctica. Pretende abordar los temas desde un enfoque histórico y científico. Y bueno, con las palabras de nuestro alcalde, Vidal Blanco, vamos a dar comienzo a este acto que nos va a presentar un poco, bueno, pues quién es también Fernando, que es el primer autor que va a contribuir en esta edición del Ayuntamiento, y que, bueno, sin duda también, ¿qué nos quiere contar Fernando con su libro La cólera de Dios, el terremoto de 1755 en Trigueros, Huelva? Damos paso al alcalde. Bueno, muy buenas tardes a todo el mundo, sobre todo a quienes nos siguen desde los canales de difusión digitales. La verdad que me gustaría empezar primero unas palabras de agradecimiento a Benito Conde, como concejal de Cultura del Ayuntamiento de Trigueros, por este tipo de iniciativas, ¿no? Yo creo que tener un legado escrito sobre todo de investigación, de la historia de nuestro municipio, pues el mejor regalo que le podemos dejar a la sociedad de Trigueros, ¿no? Hacerlo de manera anual, pues también es una idea curiosa e interesante. Todo dependerá, evidentemente, si hay más labor de investigación a la cual le queremos dar sentido y tiene cabida dentro de nuestro municipio. Y la verdad que enhorabuena por la iniciativa, Benito. Para mí, presentar La cólera de Dios no es ni más ni menos que, bueno, una obra que arroja luz sobre el episodio que yo creo que fue más trágico para la historia de Trigueros, ¿no? Desde el punto de vista de qué nos sucedió un antes y un después en nuestra historia, ¿no? Yo creo que si nuestro legado patrimonial, sobre todo los bienes inmuebles, bueno, pues tenía un viso de un municipio con bastante legado, el efecto corrosivo o del maremoto de Lisboa, como queramos decirlo, el terremoto de Lisboa, pues nos supuso un antes y un después. Para mí la labor de investigación, ¿no?, que ha hecho Fernando, que después le hablaré unas palabras,
yo creo que es muy interesante, ¿no? El poder sumergirnos qué pasó en ese momento de la historia, cómo la sociedad triguereña, sobre todo desde el punto de vista civil o hasta eclesiástico, pudo rearmarse para contribuir sumando días en la historia del municipio, y cómo tuvimos que derruir hasta determinados edificios, o el tema de cosecha o el tema de tributos, ¿no? Cómo cambia nuestra historia y supuso un antes y un después. También agradecer, como he dicho antes, la labor de investigación, pero no solo de él, ¿no? Sino también de esa serie de documentos que tenemos en muy buen estado, no solo en nuestro ayuntamiento, sino en otros archivos a nivel de Andalucía, ¿no? Donde puede ser, bueno, pues buscar datos que nos aclaren nuestro pasado, ¿no? Yo vuelvo a insistir en que es inevitable, ¿no? Preguntarnos dónde habría sido o dónde estaría nuestro patrimonio si este desastre no hubiese sucedido, ¿no? Yo creo que es la pregunta más importante, ¿no? A su vez, me gustaría dedicarle unas palabras a Fernando, ¿no? Por su vinculación al municipio de Trigueros desde otra óptica, desde la óptica civil, como secretario del ayuntamiento. Y la verdad que es un orgullo el trabajo que ha realizado, ¿no? A su vez, pues, Teo, pues, como siempre, que se presta a estas lides y espero que disfrutéis mucho de lo que se va a contar esta tarde. También, como sabéis, la editorial Niebla pues, nos ha ayudado a la redacción del libro, lo tenéis a vuestra disposición para consultarlo y que lo disfrutéis, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Pues sin más dilación vamos a dar paso en primer lugar a Teo Donaire, porque, bueno, como estamos adelantando y como su título indica, este libro habla sobre ese terremoto de Lisboa que tanto marcó el municipio de Trigueros. No sabemos cuánto, es decir, todo el mundo tenemos de oída que hubo un antes y un después, pero sin duda hoy vamos a descubrir muchas cosas que para muchos de nosotros eran desconocidas. Y bueno, como todos sabemos también, un terremoto pues primero hay que saber el origen, ¿no? del terremoto. Para eso tenemos un experto en geología como es nuestro vecino Teo, que vamos a aprovechar también su sabiduría. Así es que yo, sin más, le doy la palabra a él para que empecemos esta presentación del libro, que también es una exposición. Es decir, aquí vamos a aprender, después tendremos también ocasión, si os lo permite, de que podáis preguntar las dudas y demás. Creamos un pequeño coloquio y después también pues comentaros que está a disposición el libro, que además tiene un precio bastante asequible. En la parte de detrás os lo puede también dedicar a su autor y ya completa la tarde. Así es que sin más os dejo con Teo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo, en primer lugar, felicitar al Ayuntamiento de Trigueros y a Benito por esta iniciativa, esta magnífica iniciativa denominada Huellas de Trigueros, y cuyo primer libro es el que se va a exponer hoy por parte de Fernando, ¿no? Felicitar también y agradecer a Fernando su labor de recopilación de textos relacionados con el terremoto de Lisboa, en Trigueros, relacionados, la síntesis que habrá hecho de toda esa documentación y la forma que le ha tenido que dar en ese libro, ¿no? El libro es muy recomendable, es un libro muy interesante, que no se limita únicamente a hablar de aquellos fatídicos hechos que ocurrieron el 1 de noviembre de 1755, sino que también, como triguereño, pues habla de la sociedad, del pueblo de Trigueros. Incluso cuenta con unos anexos que son bastante interesantes. Una relación de las casas, destrucción de las casas, de los dueños de esas casas, etc. Hablando con Fernando telefónicamente, él me propuso hacer una pequeña introducción geológica, por eso estoy yo aquí. Una pequeña introducción, y me planteó una de las cosas que yo, la verdad, es que no había caído, y es por qué el terremoto de Trigueros fue tan devastador en relación con otros pueblos de la provincia de Huelva. Yo había leído sobre el terremoto, el número de casas que se habían destruido y tal, pero nunca lo había puesto en comparación con otras zonas de la provincia, incluso de otros sectores, ¿no? Y él me trasladó esa pregunta y, aprovechando pues
esa cuestión, pues voy a hacer una pequeña contextualización geológica de lo que sería el terremoto. Seré muy breve, o sea, aunque hable de tectónica de placas y cosas, seré muy breve, no más de 10 minutos. Sí quiero decir que en Trigueros hay una serie de lugares en los que todavía se puede ver efectos del terremoto de Lisboa, y uno de ellos está aquí, en el centro cívico. Bueno, para comenzar, un poquito de geología general. La Tierra es un planeta dinámico, está dividido en una serie de placas. Ahí tenéis toda la serie de las placas principales que componen la Tierra: la placa euroasiática, que aparece de color verde, la placa norteamericana, la placa africana, etc. No tienen por qué coincidir continentes, sino que en una placa pueden coexistir continentes y océanos. Esas placas se están separando, colisionando, deslizándose una respecto a otra. Nosotros tenemos la mala suerte, por decirlo de alguna forma, de encontrarnos en el límite de una de esas placas. Esa placa es donde suele desarrollarse la mayor parte de terremotos, de volcanes, etc. Ahí tenéis marcado de color amarillo ese límite de placa, en este caso de la placa euroasiática y la placa africana. Aquí es un pequeño esquema. Trigueros estaría en este sector de aquí, y la placa, por ejemplo, americana, la americana del norte y la placa euroasiática se están separando. Un poco como ocurre en la política actualmente, se están separando. Aquí aparece, hay separación entre ellas. Pero entre la placa de Eurasia y la placa africana hay un sector, un límite de placa en el que se producen muchos terremotos, que se conoce como zona de fractura Azores-Gibraltar, que aparece ahí de color amarillo. La placa sería, el límite sería este de aquí. En ese límite las placas se deslizan una respecto de otra, y a veces ocurren procesos de compresión. Nosotros en geología a esos contextos les llamamos contextos transpresivos, pero no tienen mucha más historia. Y en ese tipo de contextos, y aquí más simplificado, en el que podemos ver el suroeste de la península ibérica, el norte de África y la zona de fractura, que es esa línea amarilla que aparece ahí, en esa zona de fractura pues han producido miles de terremotos. Todos esos puntos verdes que aparecen son todos los terremotos que se han producido en la zona de fractura de Azores y Gibraltar desde que hay constancia. Son miles. Si veis unas líneas de color rojo, que son estas de aquí, esas líneas de color rojo son las fracturas que se producen, y al producirse una fractura se libera energía, y esa energía liberada se transforma en una serie de ondas sísmicas que son las que producen las vibraciones y los terremotos. Nosotros pues estamos en una zona sísmicamente muy activa. Aquí en la flechita, en la estrella de color blanco, aparece el epicentro del terremoto del 1 de noviembre de 1755. Sería este de aquí. Y si veis debajo, hay otra estrella de color amarillo que se corresponde al terremoto de 28 de febrero del 69, el epicentro del terremoto del 69. La diferencia entre uno y otro en intensidad es de 30 veces mayor el de Lisboa que el que ocurrió en 1969. Eso nos lo dice Fernando también, lo tiene expuesto ahí en el libro. Hay una cosa que es muy interesante, y es que en ese momento el rey Fernando VI mandó a hacer una encuesta y preguntó por los efectos y los daños que habían causado el terremoto de Lisboa a lo largo de la península ibérica. Y con esos datos pues se establecieron una serie de un mapa, que tenéis aquí, sería un mapa de intensidad del terremoto de Lisboa, y en el que se pueden ver pues, las diferentes zonas en función de la intensidad. Intensidad 4, aquí, zonas donde han sufrido los efectos del terremoto, se han sentido en menor grado. Intensidad 10, que sería por este sector de aquí, la zona de la costa, donde el terremoto se ha sentido con mayor grado. Trigueros, lo veis aquí, esa estrella de color amarillo, estamos en una zona donde el terremoto se sintió con una intensidad de 8, o sea, bastante fuerte.
Pero aquí hay una cosa llamativa, y era lo que me preguntaba, lo que hablábamos sobre el tema, sobre la duda que teníamos, por qué a Trigueros le había afectado un poco más ese terremoto. Entonces, lo normal es que si el epicentro del terremoto, que está aquí, justo al suroeste del Cabo de San Vicente, produce una serie de ondas sísmicas, esas ondas sísmicas afectan más las zonas que están más próximas al terremoto. Sin embargo, podemos ver en el mapa que hay una zona donde, esta zona de aquí, donde se expande más la intensidad del terremoto. O sea, por decirlo de alguna forma, en Écija, que es ese punto, afectó más el terremoto que en la Puebla de Guzmán, que está mucho más próximo al epicentro, ¿no? Entonces, esa es una de las razones de por qué el terremoto afectó más a Trigueros. ¿Por qué? Si solapamos un mapa geológico, lo comparamos, Trigueros se encuentra en la cuenca del Guadalquivir, en los sedimentos de la cuenca del Guadalquivir. Y los sedimentos son rocas que tienden a amplificar las ondas sísmicas. Todos los pueblos que se encuentren en la cuenca del Guadalquivir, que estén compuestos por grava, arcilla, arena, limo, etc., todos los pueblos que se encuentren edificados sobre esos sedimentos van a tender a amplificar las ondas sísmicas. Y sin embargo, nos vamos un poquito hacia el norte, la zona del Andévalo, la zona donde la roca es más dura, donde los materiales aparecen de color violáceo, rosáceo, etc., granitos, esquistos, etc., y ahí la amplificación es menor. Con lo cual, ese es uno de los factores que afectó a Trigueros, por el que afectó a Trigueros más que a otros. Y luego hay un segundo factor, que sería el factor del agua. Aquí tenemos un mapa geológico del pueblo de Trigueros. Aquí aparece Trigueros. Y esa manchita es donde está edificado el pueblo. Son arenas. De hecho, en geología la conocemos como las arenas de Trigueros. Debajo de esas arenas se encuentran unos materiales que se denominan margas, que son las arcillas. Las margas son los materiales que han utilizado habitualmente pues, para hacer los productos cerámicos de aquí. Y esas margas se encuentran por debajo de las arenas de Trigueros. Si hiciéramos un corte como una tarta, nos daría una cosa así. Las arenas de Trigueros, que tenéis por aquí, están por encima de las margas azules, y las margas, como barro, es un material impermeable. Ahí está el pueblo de Trigueros, representado de forma esquemática. Cuando llueve o se producen filtraciones, se genera un acuífero, y ese acuífero es de donde sacamos los pozos. La mayoría de los pozos que hay en Trigueros pues, se sacan de ese acuífero, se llama un acuífero libre. El hecho de que no solo tengamos material sedimentario, sino que el material sedimentario esté saturado en agua, todavía contribuye a que las ondas sísmicas se comporten de forma mucho más destructiva. Es un proceso que se conoce como licuefacción. O sea, ese fenómeno, conocido como licuefacción, puede hacer que los edificios se hundan y aumente el riesgo de colapso. O sea, que el hecho de que afectara más a Trigueros son dos factores principalmente. El tipo de suelo, que es un suelo sedimentario, muy poco cohesivo, y luego también el hecho de que ese suelo sedimentario esté saturado en agua. Son dos factores. Bueno, pues yo tampoco me quiero extender más, simplemente aquí el protagonista es Fernando. Simplemente, a modo de conclusión, es decir que estamos en una zona activa, que todos estos procesos pueden seguir ocurriendo con más o con menos intensidad. No existe, se sigue investigando ningún método que permita predecir ni el tiempo, ni el lugar, ni la magnitud que puede tener un terremoto. Todo eso sigue investigando, pero hay una cosa muy importante, y es que debemos reducir la vulnerabilidad de nuestros edificios para reducir el riesgo y desde 1972 pues, es obligatorio utilizar, pues, construir con normas sismos resistentes. Entonces, los edificios más recientes se le aplica ese tipo de normativa, y imagino yo que son mucho más resistentes, ¿no? Y luego otro dato y también muy interesante es que la población debe de estar informada para saber qué hacer antes, durante y después de un terremoto. Ahí hay un pequeño enlace del Instituto Geológico de España que es bastante importante, ¿no? Y en que se explica cómo actuar. Y por último, como dice esa sentencia
una sentencia bastante conocida. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, y más si no se toman medidas. Entonces, este libro, el que va a presentar Fernando, me parece que es una excelente oportunidad de conocer esa historia. Pues muchas gracias por vuestra atención. Con esta estupenda explicación de el por qué ocurrió lo que ocurrió, vamos a ver ahora desde el punto de vista histórico qué fue lo que ocurrió, cómo nos afectó y, bueno, un poco como ha dicho Teo, ¿no? Para conocer nuestra historia, para aprender de ella y para saber el porqué de las cosas que tenemos en Trigueros. Pues sin más, ¿estamos preparados, Fernando? Sí, ¿no? Sí, sí. Pues venga, vamos a ello. Buenas tardes. No sé si se me oye a viva voz. Yo prefiero casi hablar a palo seco. ¿Se me oye al fondo? Bien. Buenas tardes de nuevo. Muchas gracias al concejal de Cultura y al alcalde y al amigo Teo Donaire por haber hecho esta introducción sobre una materia que tiene muchas relaciones con el libro que he escrito. A ustedes, por supuesto, la asistencia y pedirle disculpas porque esta presentación se aplazó desde el 27 de diciembre, que cogí un catarro y me quedé muy perjudicado con la garganta y no era posible hablar en alto. El pasado 26 de octubre tuvimos ocasión de comprobar una vez más que el hombre es sumamente vulnerable ante las fuerzas desatadas de la naturaleza con ocasión de las inundaciones catastróficas de Valencia y del nivel de daño que esas fuerzas desatadas causan sobre la civilización, incluso en aquellas sociedades que se tienen por más avanzadas. Este pueblo, el 1 de noviembre de 1755, sufrió uno de esos terribles experiencias catastróficas de desastres naturales. En este caso no fue debido a unas lluvias copiosas, sino que fue causada por las sacudidas y las convulsiones de un enorme temblor de tierra que en unos instantes, en un minuto poco más, destruyó, según la fuente, destruyó todas sus viviendas, o casi todas sus viviendas. Solo quedaron 79 viviendas ilesas, de las 666 viviendas que entonces tenía Trigueros, y sus templos y sus edificios civiles. Esa catástrofe, que fue una de las peores desastres naturales conocidos en suelo europeo en la época histórica, es lo que se conoce como el terremoto de Lisboa, el gran terremoto de Lisboa, y es lo que constituye el objeto de mi libro. Como he dicho, la catástrofe se llama el terremoto de Lisboa y desde mi punto de vista esa expresión no le hace justicia a lo que verdaderamente ocurrió y al alcance del desastre. Por varias razones. En primer lugar, porque no solo fue Lisboa la ciudad afectada, aunque es cierto que allí fue donde se produjo el mayor índice de víctimas mortales y también los mayores grados de destrucción de los edificios. Aproximadamente se calcula que murieron, las cifras más fiables, las cifras de víctimas del terremoto de 1755 son todas aproximadas, porque como luego explicaré, una gran parte de la gente que murió por un tsunami y los cuerpos que arrastró las olas nunca aparecieron. Entonces, aproximadamente se calcula sobre esa cantidad, 10.000, 12.000 personas en Lisboa,
Aproximadamente unas 4.000, 5.000 personas en Marruecos, norte de Marruecos, y unos 1.300 en España, en el Reino de Castilla sobre todo. Esas destrucciones no solo fueron causadas, como he dicho antes, por el temblor de tierra, también fueron causadas por la acción de un maremoto tremendo, porque como ha explicado Teo, el epicentro del terremoto estuvo en el Atlántico y a una poca superficie de la litosfera, a poca superficie, menos de 40 kilómetros de profundidad, según las estimaciones, y eso levantó un gigantesco tsunami que barrió toda la costa portuguesa y sobre todo el Golfo de Cádiz. En España la mayor cifra, ahora lo veremos en la siguiente diapositiva, es un mapa parecido al que ha proyectado hace un rato Teo. Aquí aparecen las isosistas, que son las líneas que unen los puntos de igual intensidad, y esas líneas, como veis, desde el punto donde está el epicentro, que es la estrellita que está en el ángulo inferior izquierda, y la máxima intensidad en la escala Mercalli, esta valoración se refiere a la escala Mercalli, que va del grado 1 al grado 12, como veis, el 12 es el máximo. Como veis, en la punta del Cabo San Vicente llegan las ondas sísmicas el grado 10 y van descendiendo a medida que se van distanciando del epicentro. La zona de Huelva, como veis, llega el grado 8 y ahí, digamos, se producen ya unos efectos destructivos grandes. Según los sismólogos, el grado 8 produce efectos catastróficos. Las características del terremoto fueron básicamente 4. Uno, su elevada intensidad, como he dicho antes, que fue una de las mayores registradas en Europa en época histórica. Para compararlo, en cuanto a la magnitud, no la intensidad, que es otro parámetro distinto. La magnitud se calcula en el 8,5. Hay que tener en cuenta que en el siglo XVIII no existían los sismógrafos. Entonces, los sismólogos actualmente han calculado de forma retroactiva cuáles eran los parámetros en función de los efectos que el terremoto produjo sobre el terreno y sobre las construcciones. Esa reconstrucción tanto de las intensidades como de las magnitudes son estimaciones, no son ciertas, pero tienen, digamos, bastantes visos de verosimilitud. Pues como decía, la magnitud, estoy hablando de la magnitud, que es la violencia o la energía que tiene el terremoto, se calcula en el 8,5. El terremoto de Japón del 2011, que ha sido el máximo, creo que ha sido el máximo que se ha registrado nunca en el mundo, tenía 9,1 de magnitud. Con lo cual, digamos, era una magnitud tremenda. Otra característica, aparte de su intensidad, es la duración del seísmo. Tuvo una duración insólita porque duró de 7 a 8 minutos. Los terremotos normalmente duran 1 minuto o 2 minutos. ¿Qué pasa? Que cuando dura muchísimo tiempo, pues el nivel de destrucción es mucho mayor porque, además, los tipos de sacudidas que tiene son de distinto tipo. Empezó primero con una sacudida de tipo vertical, luego fueron unas sacudidas de cizalla y luego unas sacudidas de ondulaciones. Según las fuentes, hablan de que el terreno se movía como si fuera olas del mar. Era, digamos, una cosa tremenda y no era posible estar de pie. Había que echarse al suelo porque no se podía andar siquiera. Hubo un número de réplicas enormes que aproximadamente duraron hasta finales del año siguiente, 1756. Se estima en torno a unas 600 réplicas. Esas réplicas produjeron, aparte de unos daños adicionales sobre el terremoto principal de los edificios que ya habían quedado afectados, las réplicas incidieron en esos edificios y agravaron los daños y, por otra parte, también mantuvieron a la población en un estado de tensión continua, porque las réplicas ocurrían a cualquier hora del día y de la noche. Estabas durmiendo y de pronto empezaban las réplicas, una réplica fuerte, a lo mejor de escala 6-7, que eran unas réplicas enormes, entonces la gente no se atrevía a estar tranquila y entonces mucha gente murió por síncope, por infartos de miocardio y demás, porque la tensión era continua.
Y el último aspecto del terremoto fue que al estar en el océano, el epicentro, pues levantó un gigantesco maremoto, como ya he indicado. En cuanto a las cifras de víctimas, aquí en ese cuadro he colocado las víctimas oficiales que existen en los registros, digamos, tanto de los ayuntamientos como de las autoridades locales, de las autoridades reales, relativos a la zona de Huelva, y abajo he puesto el total de España. Como veis, el tsunami fue aproximadamente 20 veces más letal que el terremoto. Mientras que en toda España murieron en el seísmo 61 personas, en el tsunami murieron 1.214. De ellas, 942 en Huelva. ¿Dónde murieron esas personas? La mayor parte de las que fallecieron en el tsunami eran miembros de unas compañías pesqueras que habían llegado dos meses antes a la zona de Ayamonte, Lepe, La Redondela, Cartaya y Huelva para participar en la pesca de la sardina. Esas compañías levantinas, que eran catalanes y valencianos sobre todo, también contrataban a pescadores locales, pero sobre todo eran familias enteras que venían a instalarse aquí durante 2 o 3 meses para la pesca de la sardina, que era en aquella época una actividad económica muy productiva. Estaban acampados en las playas y habían creado allí una serie de asentamientos provisionales donde allí elaboraban el pescado, vivían, tenían hasta curas y también bares. Y el maremoto llegó y llegó de improviso y se lo llevó todos los testigos. Las fuentes dicen que quedaron las playas como si no hubiera habido nada. O sea, arrasó por completo todos esos asentamientos y ahí donde murieron toda esa gente. Fueron casi todos forasteros. En el caso de Ayamonte, que también he investigado, de los 400 y pico que murieron, solo fueron 25 vecinos. Todos los demás eran forasteros. Forasteros o bien de otras localidades de Huelva, o bien de Cádiz, de Sevilla y demás, y también estos catalanes y valencianos. Se explica el por qué haya tan pocos muertos habiendo tenido el terremoto esa intensidad tan grande. La única explicación es que el terremoto empezó primero con un ruido subterráneo muy fuerte que duró 1 minuto aproximadamente y eso puso en alerta a la gente. La gente estaban casi todos o en sus casas o en los templos, porque aquel día era día de fiesta, el día 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, una de las principales fiestas del calendario litúrgico, y se disponían a empezar la misa mayor. El terremoto empezó a las 10 menos 8 minutos, 9:52, y cuando se produjo ese ruido subterráneo, pues la gente salió aterrorizada de las casas y de los templos, y gracias a que también la primera fase del terremoto fue más suave, pues pudieron escapar mucha gente. Los pueblos, la salida al campo era relativamente rápida y fácil, con lo cual era posible, digamos, escaparse pronto antes de que llegaran las oleadas principales del terremoto. En Trigueros hubo, según las fuentes, 3 muertos nada más. Uno murió dentro de la iglesia, alcanzado por los materiales que se desprendían de la bóveda y del techo. Otra persona que murió justo en la puerta del templo también, de la parroquia de San Antonio Abad, al caer la torre lo alcanzó, y una niña que murió en una de las calles del pueblo alcanzada por una chimenea. Aparte de eso, en unos autos que tramitó el ayuntamiento unos días después del terremoto, se tomó declaración a uno de los alcaldes ordinarios, Domínguez Suárez me parece que se llamaba, y este declaró que tenía conocimiento de que aparte de esos 3 muertos en el terremoto, también había muerto 4 personas, 4 vecinos de Trigueros en las playas precisamente. Arrastrado por las olas, por supuesto. Y en ese sentido yo no he encontrado ninguna otra declaración que corrobore ese dato, pero hay que dar por buena la declaración del alcalde porque era una autoridad oficial.
Con lo cual, digamos, las muertes que habría en Trigueros no serían 3, sino 7. Y por último, por citar una anécdota que narran varios testigos y que parece que también es verosímil, se cuenta la historia de un monaguillo que estaba en la torre tocando las campanas. Cuando ocurre el terremoto, cae la torre y el monaguillo cae con la torre, pero sin embargo resulta ileso. Eso lo cuenta el romance que trata sobre el desastre de Trigueros, que se llama Relación Verídica, y cuenta esa historia, pero ya digo que ha sido corroborada por otros testigos presenciales, con lo cual se supone que fue verdad. Aquí en este cuadro he puesto las casas que, bueno, en la anterior las víctimas, en este caso los daños materiales. Como veis, la afectación que hubo en los pueblos de la zona del Condado de Huelva, la mayor parte del municipio más afectado fue Trigueros. Como veis, de las 666 casas que tenía entonces la población, un 57% quedaron en ruina o prácticamente la tuvieron que demoler porque estaban caídas. La segunda población que tuvo más nivel de afectación fue Huelva, con un 48%, pero hay que tener en cuenta que una parte de los daños que tuvo Huelva fue debido también al maremoto, porque los barrios que estaban cerca del río Odiel, las olas subieron por el río y arrasaron también la zona esa del barrio de La Vega, la zona de la parte de abajo de la actual calle Marina, la calle Verdigón. Toda esa parte la arrasó el mar y las casas, que eran casas además muy precarias, con muy pocas condiciones de habitabilidad y demás, casi todas se las llevó por delante, con lo cual ese porcentaje de daños también hay que imputarlo en parte al maremoto, mientras que en Trigueros todo lo que ocurrió fue debido al temblor de tierra. Ya digo que en Trigueros solo 79 viviendas quedaron ilesas, según el reconocimiento que hicieron los albañiles, porque el alcalde, el corregidor, mandó hacer un reconocimiento casa por casa y calle por calle en todo el pueblo. Trigueros es la única población que he encontrado de los bastantes pueblos que he recorrido viendo este asunto, donde únicamente se puede detectar el daño que tuvo cada una de las casas del pueblo. En el resto de los municipios o se han perdido esos informes, pues ese reconocimiento fue casi general en todos los municipios, pero solo se han conservado, que yo sepa, el de Moguer y el de Huelva, pero solo a nivel global. Pero a efectos de detectar los daños de cada una de las viviendas, es solo Trigueros el que lo recoge, donde viene el nombre y apellido del propietario, el tipo de lesión o de daño que tuvo la casa, la valoración de esos daños y las obras de reparación que había que acometer para restaurar las casas. Sirve, digamos, para reproducir un catastro inmobiliario de la época de Trigueros a mediados del XVIII. Trigueros, entonces, en el siglo XVIII, a mediados del XVIII, pertenecía al ducado de Medina Sidonia. Este era uno de los estados señoriales más potentes de toda España. En Huelva ocupaba prácticamente toda la zona central de la provincia. Tenía 33 lugares y villas. Lugares eran aldeas, villas, municipios, de toda la provincia, y era un estado muy rico. El duque, Pedro Alonso Alcántara Pérez de Guzmán, vivía en Madrid, era un noble ilustrado, etc., y tenía la sede central en Sanlúcar, donde tiene un magnífico archivo, donde viene una cantidad de documentación sobre los pueblos de Huelva que está por explotar. Digo que Trigueros tenía una adscripción al señorío, al ducado de Medina Sidonia, y además pertenecía al rey, evidentemente, es decir, dependía del asistente de Sevilla, Fernando de Valdés, y de las autoridades delegadas que estaban en Huelva. El duque tenía en Huelva un
un gobernador, Alfonso de Cabrera, que era el que controlaba un poco la zona del centro de la provincia y de la cual dependía Trigueros. Ninguna de las dos instancias, ni el rey ni el señor jurisdiccional, quisieron saber nada de intentar reparar los daños de sus respectivas localidades. En el caso de Trigueros, el ayuntamiento tuvo claro desde el principio que las labores de reconstrucción y de atención a las víctimas y demás tenían que hacerlas ellos mismos, porque ni el señor ni el rey iban a hacer nada. Con lo cual, digamos, tuvieron que atender en la medida de sus posibilidades lo que estaba en sus manos. Vigilancia de las calles. Las calles durante los primeros días el pueblo estuvo desierto, la gente no quería volver al pueblo porque temía que se les cayeran las casas encima por las réplicas, y se fueron al campo. Allí tuvieron que hacerse una serie de cabañas y refugios provisionales en el campo durante los primeros días, y allí se quedaron alojados pues, los pobres con su familia, sus familiares, niños, ancianos, inválidos, enfermos y demás, ¿no? Hay que tener en cuenta que hubo bastantes heridos y que tuvieron que ser rescatados debajo de las ruinas con graves lesiones en los brazos y en las piernas, y que se supone que algunos de ellos fallecerían en esas condiciones tan lamentables, porque además es que después de los días del terremoto, a partir del día 7, día 8, empezaron una serie de temporales de mal tiempo, con lluvia, frío, viento, etcétera, y las condiciones de alojamiento eran penosas, con lo cual algunas familias, las fuentes hablan de 32 familias de Trigueros, se fueron del pueblo y se fueron a vivir a otras localidades, a Gibraleón, a Valverde y a San Juan del Puerto sobre todo. En cuanto al abasto de víveres, evidentemente también tuvieron que atender como pudieron, porque los despachos, las tiendas, los obradores y demás quedaron todos destruidos y las provisiones destrozadas, entonces hubo que traerlas de fuera de Trigueros. Los materiales de obra para construirla, muchos de los materiales de obra se supone, por lo que he visto en otros pueblos, que se utilizarían los materiales reciclados de las construcciones antiguas. El duque autorizó a que el castillo que había quedado en ruinas se pudieran utilizar las piedras para poder, digamos, levantar las casas y demás. El ayuntamiento lo que insistió sobre todo en el último punto que he puesto ahí, es la rebaja de la deuda. El ayuntamiento estaba endeudado, tenía un montón de deudas que le tenía que pagar tanto al señor como al rey, y desde el principio insistieron mucho en una serie de peticiones que mandaron a Sevilla y a Madrid y al duque para que les rebajara la cuota que debían. El rey, después de muchas negociaciones y demás, de los 30.880 reales que debía de rentas provinciales el Ayuntamiento de Trigueros del año 1756, rebajó 18.000, de 30.000 a 18.000. Y el duque, que no se distinguió por su generosidad, de los 22.000 reales que tenía de deuda en el Ayuntamiento de Alcabala, solo redujo 900. Bien, y en el último ya, las explicaciones que se dieron al terremoto fueron básicamente desde dos posiciones. El terremoto creó una conmoción tremenda en Europa por el número de daños y por la cantidad de víctimas que hubo. Hay que tener en cuenta que la principal, digamos, ciudad afectada fue Lisboa, que era la capital de un centro de un imperio colonial, de los más importantes de la época, y además una de las ciudades más populosas de Europa de aquella época. Tenía cerca de 260.000 almas y tenía también 20.000 casas. Pues es lógico que ante ese nivel de destrucción, pues muchas élites, sobre todo ilustradas y del clero y demás, pues quedaran sensibilizados, y hubo un debate muy fuerte entre esas dos posiciones, los ilustrados, los racionalistas y el clero, la jerarquía eclesiástica, interpretando la causa de por qué había ocurrido el terremoto. Esas dos posiciones estaban, digamos, enfrentadas
En cuanto a esa explicación, unas defendían, los racionalistas, que se debía a causas puramente naturales, que no había intervención ninguna divina, mientras que la jerarquía eclesiástica sostenía que el terremoto era obra de la justicia divina para castigar los pecados del hombre y que la única fórmula para poder, digamos, resarcirse de esa situación era un arrepentimiento sincero, hacer los actos de contrición necesarios y buscar la protección de abogados celestiales, algún santo, la Virgen, etcétera, para que intercediera ante Dios, ya que el hombre era en su insignificancia no podía dirigirse directamente a la divinidad. En ese debate, por parte de los racionalistas, intervinieron Voltaire, Kant, Rousseau, aquí en España Feijóo, el que fue luego rector de la Universidad de Sevilla, Ceballos, y por parte de la jerarquía eclesiástica se distinguieron sobre todo los obispos de Granada y Cádiz y varios canónigos de la Catedral de Sevilla. Tal Marcelo Dolle, José de Olazábal y en Huelva capital, el vicario Antonio Jacobo del Barco. Bien, pues en Trigueros no hubo ese eco de ese debate, puesto que aquí lo que dominaba era la visión puramente sacralizada de la Iglesia, y aquí lo que se hicieron fueron una serie de actos religiosos, de misas, homilías, vigilias, etcétera, ¿no? Procesiones, exposición de imagen, etcétera. Y luego, el día 21 de diciembre, o sea, un mes y pico después del terremoto, se reunió el Cabildo en el edificio del ayuntamiento, que estaba hecho polvo, no sé cómo se pudieron reunir, y hicieron un voto a favor de San Francisco de Borja para, digamos, que intercediera ante la instancia divina en protección de Trigueros para sucesivos terremotos. Esa protección no debió de ser muy efectiva, puesto que las réplicas se continuaron, como he dicho antes, hasta finales de 1756, con lo cual se suponía que Dios seguía enfadado con sus fieles. Ese voto en favor de San Francisco de Borja se debía de renovar todos los años con una misa cantada, con una homilía y pagando el consistorio, o sea, el ayuntamiento, la cera que se gastase. Bueno, pues espero no haberle aburrido mucho, me parece que me he pasado bastante de tiempo y en principio con esto termino mi exposición. Si ahora queréis alguna pregunta o lo que sea, tendré mucho gusto en contestar si está en mi mano, por supuesto. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues si quieren conocer mucho más de lo que aconteció en Trigueros aquel día de 1755, podéis leer el libro de Fernando que sin duda pues da mucho más detalles y demás. No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta, ahora es la oportunidad. Si no, bueno, después también lo podemos abordar porque va a estar en la parte de detrás firmando los libros para quien quiera llevárselo dedicado. Bueno, pues con esta estupenda exposición podemos imaginarnos también lo interesante que va a ser el libro. Así es que nada, por parte de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Trigueros, esperamos que esta colección... Sí, ¿por ahí hay alguna duda? Bueno, una pregunta. Es que antes ha salido la cantidad de viviendas que había en Trigueros y comparándola con la cantidad de viviendas que había en Huelva, parece como que tuvieran una superficie casi similar. Vamos a ver, yo he tomado la cifra de fuentes, digamos, archivísticas directas de unos informes que se emitieron en los días siguientes al terremoto, tanto en Huelva como en Trigueros, y la cifra de viviendas en Huelva eran 800
868 viviendas. Ten en cuenta que la diferencia de población entre una localidad y otra no era excesiva. Triguero, creo recordar que tenía algo menos de 3.000 habitantes. 3.000 habitantes personas, estoy hablando, no vecinos. Porque en aquella época la población se medía por vecindario, o sea, por vecinos, por cabezas de familia. Hay que aplicar luego unos coeficientes, que yo he aplicado en la cifra el coeficiente 3,9, que es el que Núñez Roldán fija para la tierra llana de Huelva, y ese coeficiente hay que multiplicarlo por el número de vecinos. Entonces, aplicando esa fórmula, en Huelva la población no llegaba a 5.000 habitantes y en Triguero eran poco menos de 3.000. ¿Que hay una cierta disparidad con el número de viviendas? Puede ser que a lo mejor el hábitat de Huelva fuera más, el índice de vecinos por vivienda fuera un poco mayor que en Triguero. Puede ser. 666 en Triguero y 868 en Huelva. Sí, Triguero era una de las poblaciones principales de la provincia. Estaba me parece, entre las 7 u 8 poblaciones más importantes de la provincia de entonces. Entonces no existía la provincia de Huelva. La provincia de Huelva se creó en 1833. De las tierras de Huelva, pudiéramos llamar. Entonces, sí era una población importante. Económicamente, Triguero era una población que tenía una economía agrícola potente, basada en el cereal, y las tierras de Triguero eran tierras de bastante buena calidad para el cultivo de cereal y para el secano, y tenía, digamos, una actividad económica desde el punto de vista agrícola importante. Huelva tenía una actividad, aparte de la agricultura, que tenía una agricultura relativamente corta. La principal actividad de Huelva era la pesca, igual que Ayamonte. Eran las dos potencias pesqueras. Abastecían prácticamente a casi toda la provincia de Huelva y a Sevilla y a Cádiz. Las exportaciones de pescado de Huelva y de Ayamonte. Por ahí hay otro. Yo quiero, antes que nada, darle las gracias al antiguo secretario Triguero por haberle dedicado su tiempo. Yo me figuro que ya en la jubilación a esta investigación de la que ha hecho parte también a este pueblo. Pues decirle que nos hemos acercado a otras personas a investigar sobre el terremoto, pero no con la profundidad, con el tiempo y con el conocimiento de causa que lo ha hecho él. Decirle que efectivamente a mí me hizo mucha gracia cuando leí estos dos escritos que le dedica el Cabildo de Triguero al duque de Medina Sidonia, conde de Niebla, pidiéndole esa rebaja de impuestos, esa rebaja de lo que le debía, y los escritos los firma siempre en Triguero el destruido, como dato de lo que había pasado aquí. Y me interesa también cómo se ha metido a aparecer en el debate de los racionalistas ilustrados de la época frente al debate religioso que tuvo en Belladura, porque por lo que ha apuntado desde el propio Orlén hasta aquí, y todo eso me parece muy interesante, por lo cual celebro mucho que haya escrito esto. Doy las gracias a mi querido antiguo alcalde Domingo. Y efectivamente, yo es que cuando empecé este trabajo me empecé a plantear, más que los daños en sí, los daños materiales y demás, yo entiendo como aficionado a la historia que cuando existen crisis sociales importantes, salen a flote los valores profundos de la sociedad, la cultura, la mentalidad, la visión del mundo. Y entonces me planteé hacer un estudio sobre la mentalidad precisamente justo en los días en que ocurre el terremoto. Hay que tener en cuenta que en España en esa época, 1755, está despuntando
ideología, una forma de pensar distinta de la tradicional. El antiguo régimen está empezando ya a tener sus primeras crisis. En 1751 se había publicado el primer tomo de la enciclopedia de Diderot y d'Alembert. En España despuntaban algunos pequeños círculos bajo el reinado de Fernando VI, que fue, desde mi punto de vista, el primer rey ilustrado, antes que Carlos III, pues empezaban a despuntar los primeros círculos de ilustrados. Y yo quería ver si esa, digamos, penetración de la ilustración del siglo de las luces había llegado a calar en las pequeñas localidades, estilo Trigueros, en el momento en que ocurre el terremoto. Y pensaba, digo, voy a ver si en ese momento ocurre, digamos, alguna especie de impulso o de... un impulso de que esa ideología salga a la luz. Y por ahí empecé el trabajo. Luego, la verdad es que cuando me di cuenta de que en Huelva el panorama, digamos, filosófico y ilustrado era relativamente pobre, pues lo dejé y me dediqué un poco al trabajo, digamos, puramente material de los daños y los efectos materiales del desastre, ¿no? El trabajo que he hecho de Trigueros es una separata de un estudio que he hecho a más larga escala o a más amplia escala sobre la provincia de Huelva. Por eso he conseguido, digamos, encontrar datos y informes de lo que pasó en otros muchos pueblos. Y por desgracia la información que hay en los archivos municipales es muy corta. Casi toda la documentación que he obtenido de la provincia de Huelva, no en Trigueros es el único sitio donde he encontrado una documentación sobre el terremoto en el archivo municipal muy buena y muy bien conservada. Pero en el resto de los municipios esa documentación apenas existe. Es muy raro encontrar datos sobre lo que pasó en el terremoto, a pesar de que fue Huelva la provincia o los pueblos donde se produjo el mayor número de bajas y de muertos y de daños. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar felicitarte, ¿no?, por el ingente trabajo archivístico que has llevado a cabo. Pero sí me llama la atención en tu exposición, dado el escenario que has contado, que el 60% de las casas de Trigueros estaban inhabitables, sin embargo hubo 3 muertos. Es verdad que luego, a posteriori, en las réplicas, en los días posteriores, semanas posteriores, aumentaría, y de hecho lo has comentado. Pero me llama la atención ese bajo número. Ya dije que cuando ocurre el terremoto, la primera fase del terremoto fue un ruido subterráneo que duró un minuto y medio y que le dio tiempo a la gente a salir de los templos y de las casas, porque la gente sabía lo que venía. Y luego, cuando digamos el ruido fue sucedido por la primera fase de las oscilaciones, de las trepidaciones, pues esa primera fase fue más leve y también permitió a la gente salir de los edificios, ganar la calle. Es mejor quitarlo. Ganar la calle porque digamos, en los pueblos el campo estaba relativamente fácil. Que se está acoplando. Entonces, fácil encontrar, digamos, la salida y demás. Por lo tanto, normalmente en aquella época las poblaciones eran relativamente pequeñas y el acceso a espacios abiertos era fácil, ¿no? Por lo tanto, ese quizás es el motivo que explica las pocas víctimas que hubo. Quería preguntar sí, sobre la figura de Jacobo del Barco, ¿no? Porque también es una figura importante onubense, ¿no?, en este caso. Sí, él era vicario de Huelva, era el delegado del arzobispo en Huelva, era ilustrado. Él tenía bajo su
vicaría las parroquias de Aljaraque, San Juan, La Concepción y San Pedro. Cuando ocurre el terremoto se disponía a celebrar la misa en la iglesia de San Pedro porque al mismo tiempo de vicario era párroco de San Pedro. Se disponía a celebrar la misa y tiene, lo que pasa es que no sé ahora si voy a ser capaz de encontrarlo, y tiene un pasaje muy ilustrativo sobre lo que sintió en aquel momento. A ver si lo encuentro. Bueno, más o menos lo que viene a decir, dice, yo en el momento en que estaba intentando empezar la misa y demás, siento el ruido gigantesco del terremoto y demás, y en ese momento me olvido, porque le preguntan su compañero... 70. Gracias, Rafa. No, pero no es ese... No. Viene a decir eso, dice, me preguntáis, ya a todo lo pasado los amigos, los clérigos de su congregación y demás le preguntan, ¿qué sentiste en aquel momento? Y dice, pues yo en ese momento, porque le preguntan, bueno, ¿cuánto duró el terremoto? ¿Cómo fue? Y dice, yo en ese momento ni me acordé, yo de lo único que me acordé que era en ese momento era cristiano y que el techo se me venía encima y que me iba a morir. Y eso fue lo que sintió mucha gente. Pensaron que llegaba el día del juicio final. La gente sabía que los terremotos van asociados al último día. Y porque Cristo cuando murió coincidió su muerte con un temblor de tierra. Eso estaba bien interiorizado por los feligreses y ellos sabían que el terremoto, y si era un terremoto gigantesco como el que sufrieron, evidentemente eso significaba que venía el día del juicio final. Y la gente cuando salió de las casas y demás se ponían de rodillas, lo dicen numerosos testigos, se ponían de rodillas pidiendo misericordia y confesando a voces sus pecados. En ese momento ellos pensaban que se iban a morir y en ese momento pues no pensaban en otra cosa, era un pánico tremendo y al mismo tiempo diciendo, bueno, pues aquí se acabó mi vida. Y eso lo sintieron todos, los curas salieron de las iglesias vestidos con los hábitos, con la sagrada forma en las manos. Prácticamente fue una reacción absolutamente instintiva de supervivencia y de salvar la vida, porque el terremoto, ya digo, fue una cosa espantosa y de repente y la gente pues no racionaba, es sencillamente intentar escaparse, ¿no? Salvarse. Y Antonio Jacobo del Barco pues vivió esa experiencia. Él luego fue, digamos, el que administró las obras de restauración de la iglesia. Hay una en el arzobispado de Sevilla, en el obispado de Huelva hay una contabilidad muy interesante sobre las obras de reparación de la iglesia de la Concepción y la de San Pedro. Antonio Jacobo del Barco, que era un ilustrado, aunque era cura, hizo, digamos, la administración de los fondos y le metía unas broncas tremendas a los contratistas y eso cuando se pasaban de los presupuestos y demás. Y era un hombre que tenía una gran personalidad, era miembro de la Academia de Buenas Letras de Sevilla y era filósofo y tenía, digamos, una cultura bastante amplia, pertenecía a una familia de dinero de La Palma del Condado y era uno de los principales ilustrados de la época del terremoto en Huelva. Bueno, pues nada. Vamos a tener también la oportunidad de seguir hablando con él aquí abajo si alguien quiere adquirir el ejemplar y quiere que se lo firme. A ver, por parte de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Trigueros, esperamos que esta colección
además de ser una herramienta de aprendizaje, pueda suponer una fuente de inspiración y orgullo, especialmente para las nuevas generaciones, quienes heredarán el testimonio de un triguero consciente y enraizado en su historia. Con gratitud hacia las personas que lo han hecho posible, en especial a Fernando, también a Rafa, que han compartido con nosotros este trozo de la historia de Trigueros. Damos la bienvenida a este primer volumen de Huellas de Trigueros y les invitamos a seguir las pisadas de nuestra historia. Sin más, buenas tardes y disfruten del fin de semana.